Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y veremos cómo los opositores del Partido Acción Nacional casi se desmayan cuando le sacan un video de sus flamantes representantes. Puedes ver a Damián Cepeda, puedes ver a Berta Xóchitl Gálvez. Hay que recordarles, amigos y amigas, que ellos buscaban que el guachicolero, que los fueran a investigar a cada uno de ellos, a ver si casi igual que se dice apartidista. Y vamos a decirlo, con la cuarta transformación, todos y cada uno de ellos van a caer. Vean hasta dónde llega su temor, que Kenia López Rabadán trató de censurar dicha participación. Lo vemos y lo platicamos. Con su venia, subo a esta tribuna a decirles de frente lo que millones de mexicanos y mexicanas murmuran en las calles con rabia y con miedo. Ustedes no gobiernan a México. Ustedes pactaron con quienes lo destruyen. Se llenan la boca hablando de moral y de transformación, pero la única transformación que han logrado es convertir a las instituciones del Estado en las sucursales administrativas del crimen organizado y del huachicol. Nos quieren vender el cuento de que combaten el robo de combustible. ¡Mentira! Es una gran mentira. El huachicol dejó de ser un tubo ordeñado en la clandestinidad para convertirse en una política de Estado. El huachicol fiscal, el contrabando multimillonario de gasolina por las aduanas, no se opera desde una cueva. Se opera con firma de funcionarios, con sello de aduana y bajo mirada complaciente de un narcogobierno que entregó el control territorial de la nación. Para que pasen miles de millones de litros sin pagar impuestos, se necesita complicidad al más alto nivel. El huachicol no floreció a pesar de ustedes, no. Floreció gracias a ustedes. Y ahí está la prueba irrefutable que vimos todas y todos. La refinería clandestina descubierta en Tamaulipas, en Reynosa, a tan solo 1,5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional, con tanques masivos, torres industriales, operando frente a sus narices y no vieron nada y no dicen nada. ¿De verdad pretende que nos creamos la farsa de que nadie vio? Nadie vio desde la administración municipal, nadie vio desde el gobierno del Estado. Tampoco las Fuerzas Armadas, ni la Guardia Nacional, ni Pemex. Por favor, qué cinismo el de ustedes. Una instalación de ese tamaño no se construye en un patio trasero de la noche a la mañana. El municipio se hizo ciego, cobrando o simulando licencias. El Estado se hizo sordo y el gobierno federal se hizo mudo para no tocar las operaciones del crimen protegido. Esa no es negligencia, es complicidad en cadena. Ese boquete a la hacienda pública representan cientos de miles de millones de pesos robados que debieron ir a hospitales y medicinas, a escuelas destruidas y a la seguridad que le arrebatan al pueblo. Pero lo verdaderamente miserable es el destino de ese dinero sucio. Financió campañas, impuso candidatos y pavimentó el camino al poder de su partido. Por eso están aquí el día de hoy, por ellos y por eso. Gobernadores señalados y alcaldes cómplices, mientras las bandas criminales aterrorizan familias. Ustedes no son un partido político, actúan como el brazo político y legislativo del crimen organizado, cobran impuestos a la gente trabajadora, pero le conceden abrazos a los delincuentes. Y a la ciudadanía le digo de frente, ya basta. Pagamos la gasolina más cara y los alimentos, obviamente, por los cielos, por el cobro de piso, obviamente, mientras el régimen persigue a la oposición para desviar la atención de su propia corrupción. A ver, mayoría narcooficialista, podrán gritar de las curules, de los escaños y mandar a sus voceros a desmentir la realidad, pero la historia y el pueblo mexicano ya los juzgaron y los van a seguir juzgando. Ustedes son el gobierno del cinismo, los socios del huachicol y los protectores del crimen. Y este país se va a levantar para quitarles el poder que ustedes traicionaron. Narcolegisladores. Es cuanto. A continuación tiene el uso de la palabra. Gracias, con su venia, presidenta. A ver, la sección favorita de siempre. Mito número 1. Rufo es un preso político. Esa es su idea, junto a sus exgobernadores panistas y uno que otro despistado a nivel internacional. La verdad, entraron a su cuenta personal 18 millones de pesos, producto del contrabando y de la venta del contrabando de hidrocarburos. Y eso es lo que se lleva contabilizado. ¿Acaso le dio ceguera voluntaria, como dicen los fiscalistas? Mito 2. Él no tomaba las decisiones. Verdad.
Él era el secretario del Consejo de Administración, que además tenía facultades para actos de dominio. Quienes son empresarios y abogados ya saben a lo que me refiero. Mito 3. Le fabricaron el expediente. La verdad, un ciudadano denunció un fuerte olor a gasolina. Y con eso, gracias a esa denuncia ciudadana, chuparon faros, como diría el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, ya se sabe quién le vendió y cuánto el hidrocarburo a Ingemar. Ya se sabe quién le trasladó el producto desde Estados Unidos a México a Ingemar y cuánto fue. Ya se sabe a quién le vendió Ingemar y cuánto. A Crismon. Ya se va a empezar a saber a quién le vendió Crismon. Y esto es apenas el inicio. Presidenta, le pido por favor una moción de ilustración. Si son tan amables, por favor. Estas intervenciones fueron el 10 de septiembre de 2019, el día que pretendimos hacer una buena reforma en este Senado de la República. Adelante, por favor. Por supuesto que estamos de acuerdo que le den en la madre a los empresarios corruptos. Honestamente es un exceso y más, viniendo del tipo de gobierno y cambio que está ofreciendo Morena. ¿Cómo así? ¿Cómo así, compañeros, que nos ofrecen una propuesta punitiva de esta magnitud? ¿Que vamos a hablar de seguridad nacional con temas de facturas? ¿En serio? Perdón, pero no guarda proporcionalidad. Segundo tema, ¿saben qué hace esta reforma? Es como si un mosquito se parara en uno de los escaños y sacaran un bat, tanto que le gusta al presidente el béisbol, y con un bat trataran de matar un mosquito. No es lo más eficiente y seguramente el daño que se va a hacer es mayor. Porque lo único que logra esta reforma son dos cosas, y el presidente al menos tiene el valor de decirlo de frente. Se llama, 1, prisión preventiva oficiosa, y 2, convertir en seguridad nacional este tema que te lleva también a prisión preventiva oficiosa. Es lo único que hace esta reforma. No es cierto que genere mayores herramientas, es falso. Y a eso le llamaron terrorismo fiscal. Como les dije en la sesión anterior, se fueron a una acción de inconstitucionalidad y a toda la gente en todo México le dijeron que iba a ser terrorismo fiscal, pero lo que no querían es realmente que pasara lo que ahora les voy a mostrar. Presidenta, le pido una segunda moción de ilustración, es nada más una hoja con una tabla a la que le voy a explicar lo más rápido posible. Si es tan amable, por favor, el área técnica. Gracias, muy amable. Ahí tienen una pequeña tabla donde les explico la ley aplicable, el delito imputado, la sanción, la prisión y la multa, si el daño es reparable o no, si tiene consecuencias y si sale de la prisión preventiva oficiosa. El primer delito, Código Fiscal de la Federación, que ahí es donde estaba el tema de contrabando calificado y demás. Sale de la prisión, en la última columna, ¿sale de la prisión? Sí, sí sale. Código Fiscal de la Federación, segundo delito, emisión de comprobantes falsos. Ahí está la pena y la sanción. ¿Y qué dice en la última parte? Sale. Entonces, esos dos, lo que hicieron fue decir, no los metan a la ley de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque si entraban a la ley de delincuencia organizada iban a tener que pasar adentro el proceso. Ese fue el regalo del que les hablé en la sección anterior. Ahí está muy claro. ¿Y qué fue lo que ahora está funcionando? La Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos. Gracias a esa reforma, en donde colocamos el 19 constitucional, la prisión preventiva, por eso agarraron a este señor, a ese gobernador, exgobernador panista. Y lo digo, qué feo ha de ser para el Partido Acción Nacional, que es su primer gobernador panista, el del cambio democrático, haya o tenga este tipo de problemas, esté inmerso en esto. Qué pena, de verdad, qué forma de mancharse su propia carrera o de que alguien más se la manchara con eso del tuit de Felipe Calderón. A mí no se me olvida. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en la Ley Federal contra la Delincuencia, la que propusimos aquel 10 de septiembre de 2019, hubiera quedado como tal? Lo mismo de ahorita, no sale, se queda en prisión. Esta tabla la dejamos para la vista de todos, para que la estudien y para que sepan cómo desde una narcobancada, como lo es el PAN y que se le suma el PRI, el Movimiento Ciudadano, se cuida a los delincuentes, se cuida al narcotráfico y se cuida a todas esas personas. Aquí está la prueba plena, no hay más ni para dónde. Y por último, aquí tienen su premio, porque el delito que se va a imputar siendo abogada, y muchos de ustedes lo saben, va a seguir el de lavado de dinero. Y por eso son el partido de la lavandería nacional, expertos en lavadora de dinero. Esos son ustedes. Y lo peor es que ese dinero, además de beneficiarles a ustedes, también les beneficia al crimen organizado. Es una pena y es una lástima. Y México no merece legisladoras y legisladores como ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Con esta intervención